¿Quiénes utilizan los registros acásicos y para qué? Durante siglos, los registros acásicos fueron dominio exclusivo de los místicos, los santos y los eruditos. Y era razonable que fuera así. El poder y la sabiduría infinitos disponibles en los registros no se pueden dejar en manos de cualquiera, de ahí que fueran confiados a aquellas personas que estaban bien preparadas para tal responsabilidad. Tanto en las tradiciones orientales como en las occidentales ha habido escuelas de misterios que preparaban a los buscadores para el conocimiento esotérico. Se sabe que la formación era rigurosa y estricta, con el fin de asegurar la santidad del trabajo, protegiendo de este modo tanto al iniciado como a esta dimensión de conciencia. Pero los tiempos han cambiado. La conciencia colectiva de la especie humana ha estado creciendo, evolucionando y madurando. Y durante el proceso, la humanidad ha pasado de la era de la dependencia de un progenitor espiritual a la era de la independencia y la responsabilidad espiritual. Esta independencia espiritual está marcada por personas que saben que disponen de acceso directo a su fuente espiritual y por la utilización de su independencia para cultivar esa relación. A medida que sigamos forjando nuevos senderos dentro y hacia los registros acásicos, cada vez serán más las personas que se sientan atraídas hacia la luz. En la actualidad, cualquier persona que asuma el compromiso consciente de buscar y difundir la luz divina y la sanación puede acceder a este cuerpo de sabiduría, conocimiento y dirección. A mediados del siglo XX, Edgar Cayce era la única persona que leía los registros acásicos públicamente. Se le conocía como el profeta durmiente, porque su método para acceder a los registros consistía en entrar en un estado de sueño que le permitía cambiar su conciencia y acceder a la Akasha. Mientras se hallaba en este estado, Cayce transmitía información, en tanto que otra persona tomaba notas. Al despertar, él volvía a su estado de conciencia ordinario y no recordaba nada de lo que había dicho. Durante 43 años, Cayce estuvo dando lecturas a diario de los registros acásicos. En la actualidad, estas lecturas, más de 14.000 de ellas, están a disposición del público y proporcionan muchísima información acerca de los registros acásicos en sí, así como respuestas a miles de preguntas relacionadas con la salud y la espiritualidad. Lo que resulta especialmente significativo hoy en día acerca del trabajo de Cayce es que él popularizó los registros acásicos. Aunque la teósofa Elena Blavatsky, de 1831 a 1891, y el antropósofo Rudolf Steiner, de 1861 a 1925, se refirieron a los registros acásicos en sus escritos, no fue hasta Edgar Cayce, a mediados de siglo, que las lecturas de registros acásicos se convirtieron en una práctica familiar dentro del movimiento de desarrollo de la conciencia. Aquí la autora escribe una cita de una tal Ronda que dice: «Leí algo de Edgar Cayce cuando era niña, pero no fue hasta que pasé por una experiencia cercana a la muerte cuando alguien me recomendó que fuera a que me hicieran una lectura de registros acásicos. Yo había tenido experiencias extracorporales y estaba buscando algo que me anclara al suelo, un espacio seguro. Después de la lectura, aprendí a leer los registros por mí misma. Los registros se han convertido en mi pequeña ancla». Hasta aquí llega. En la actualidad, miles de personas mantienen una poderosa relación con los registros acásicos. Aunque hay personas que trabajan con sus registros estrictamente para su crecimiento y desarrollo personal, otras utilizan sus registros como apoyo en sus empresas artísticas, como en fotografía, cerámica, pintura, literatura y composición musical. Hay hombres y mujeres de negocios que utilizan los registros para potenciar sus empresas o sus carreras, y padres y madres que los emplean como guía y apoyo en sus labores educativas con sus hijos. ¿Cómo accede la gente a los registros acásicos? La diversidad de métodos que la gente utiliza actualmente para acceder a los registros acásicos guarda una estrecha correspondencia con la diversidad de formas con las que entran en contacto con sus recursos espirituales. El proceso de la oración del sendero, que presento en este libro, forma parte de la tradición de la oración sagrada para el acceso a los registros. En esta tradición, las personas encuentran su camino a los registros a través de la luz y de las vibraciones sonoras de las palabras pronunciadas. Las diferentes oraciones que la gente ha desarrollado son como rampas de acceso que llevan a diferentes áreas de los registros. En tanto que unas personas utilizan las oraciones para acceder a los registros, otras consiguen acceder a través de la hipnosis. Otras más son capaces de entrar en contacto con los registros utilizando los símbolos de la técnica de sanación conocida como Reiki. Y sí, los hay también que son capaces de acceder como consecuencia de sus prácticas meditativas y de otras formas de desarrollo de la conciencia. Todos los caminos que llevan a una relación consciente con los registros acásicos son buenos y válidos.
Lo más importante en cuanto al método que usted elija es que éste le ponga en sintonía con lo que usted es como persona y le permita experimentar cómodamente las lecturas más efectivas posibles. Al elegir este libro, se le ha llevado al proceso de la oración del sendero para el acceso al corazón de los registros acásicos, porque este método en particular puede serle útil. A usted no se le habría dirigido a este método si no fuera un recurso efectivo. De modo que relájese, se encuentra usted en el sendero correcto. Cuando esté preparada o preparado para dar sus primeros pasos en la apertura de sus registros acásicos, recibirá la guía y el apoyo de la divinidad. Después de todo, el universo está de su parte y conspira para que tenga éxito en este empeño. Aquí la autora pone otra cita de una tal Homa. Fue una amiga la que me animó a que me hiciera una lectura de registros acásicos, pero me daba miedo, aunque finalmente concerté una cita porque tenía una importante pregunta acerca de mi trabajo creativo. Aquella lectura cambió mi vida. Ahora tengo mi propio estudio y estoy en contacto con mi creatividad. Continúa el libro. A través de mi trabajo como profesora y como lectora de los registros, me he dado cuenta de que la mayoría de las personas que se han sentido atraídas por el proceso de la oración del sendero habían tenido experiencias previas con la energía de los registros acásicos. Sin embargo, quizás aquellas experiencias tuvieron lugar de forma accidental y posteriormente no les resultó fácil repetirlas, de ahí que los registros no fueran para ellas un recurso espiritual fiable. Sin embargo, utilizando de forma consciente y deliberada el proceso de la oración del sendero, que es, en efecto, un código espiritual, usted podrá dominar el proceso de tal modo que podrá acceder a los registros siempre que lo desee. En esencia, el uso de la oración del sendero le va a proporcionar una vía de acceso a los registros para usted mismo y para los demás de un modo consciente, responsable, directo y a voluntad, y de esto no existen precedentes en la historia de la humanidad. Aunque los registros acásicos siempre están disponibles, no siempre lo están para todo el mundo. Los registros han sido durante mucho tiempo del dominio de un grupo muy selecto de personas que interactuaban con el akasha en nombre propio o en nombre de su comunidad. Cuando hablamos de la nueva era en lo relativo a los registros acásicos, estamos hablando del hecho de que ha llegado el momento en que las personas seculares elijan sus propios recursos, incluidos los registros, y recorran sus propios senderos espirituales. Los días de la inmadurez espiritual, de la alimentación a cucharadas, de la opresión espiritual y de la victimización han terminado. Nos encontramos en un nuevo tiempo, un tiempo en el que tenemos que aprender a mantener una relación consciente con nuestra propia autoridad espiritual. Hace 100 años esto no era posible. Ciertamente se habría considerado escandaloso. Resulta curioso que, incluso hoy en día, no hayan demasiados libros en circulación acerca de los registros acásicos. E incluso es más destacable el hecho de que este libro sea el primero de su clase, en el sentido en que enseña realmente un método explícito para la lectura de los registros acásicos. En la segunda mitad del siglo XX aparecieron pocos libros que identificaran y describieran los registros acásicos. Su aparición coincidió con la primera fase de educación de la conciencia de las masas acerca de la existencia de los registros y de su potencial como recurso espiritual. De aquella primera fase de libros hay dos que recomiendo especialmente. El primero es de Robert Cheney, el fundador de la Astara Foundation, una escuela de sabiduría metafísica de California. En su libro Akashic Records, Past Lives, New Directions, los registros acásicos, vidas pasadas y nuevas direcciones, Cheney compara los registros acásicos con un sistema informático y utiliza los términos informáticos para discutir distintos elementos de los registros. El segundo libro es de Kevin Todeschi, de la Association for Research and Enlightenment, Asociación para la Investigación y la Iluminación, una organización que estudia y promueve la obra de Edgar Cayce. El libro de Todeschi, Edgar Cayce, on the Akashic Records, The Book of Life, proporciona una perspectiva sumamente esclarecedora sobre cómo trabaja Edgar Cayce en los registros, el tipo de información que recibía durante sus lecturas y cómo se utilizaba esa información. Entre los libros publicados más recientemente, recomiendo un interesantísimo libro titulado La ciencia y el campo acásico, una teoría integral del todo, del físico Erwin Laszlo. Este libro adopta un enfoque científico para identificar y validar la existencia de los registros acásicos o campo A. Aquí pone otra cita de una tal Nancy. Cuando abrí por primera vez mis propios registros, me sentí completamente envuelta en luz y supe que estaba en casa. Fue una experiencia muy potente. Mi corazón palpitaba en todas partes. Me llevó 1 minuto o 2 tranquilizarme.
Aquí continúa el libro. El motivo por el cual estoy escribiendo este libro sobre cómo leer los registros acásicos es el de ofrecerle una herramienta para su uso personal, algo que pueda usted utilizar para avanzar en su sendero espiritual. Ha llegado el momento. Es nuestro momento en la historia y somos nosotros las personas, la vanguardia de la nueva era, personas que asumen la responsabilidad de su propia conciencia espiritual y de su relación consciente con el Dios de su propia comprensión. No se trata de una canalización a la antigua usanza. Como lectores acásicos, nosotros canalizamos al permitir que la energía de los registros recorra nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente. Canalizamos energía e información directamente desde la akasha, no de entidades ni personalidades de otras dimensiones. Como ya he mencionado anteriormente, la mayoría de las personas que vienen a mí en busca de lecturas o de clases sobre los registros acásicos aparecen porque, en un nivel profundo, tienen ya cierta familiaridad. Están respondiendo al impulso interior que les dice que ha llegado el momento de llevar su desarrollo espiritual de un modo activo y consciente. Los registros se encuentran siempre las personas allí donde se encuentran, por lo que usted solo se ve atraído a este libro si es que ha llegado su momento para aprender a leer los registros acásicos. Quizá descubra, cuando comience a leerlos, que siente cierta familiaridad con ellos. Vuelva directamente a casa. ¿Cómo accederemos a los registros acásicos en este libro? En este libro utilizaremos el proceso de la oración del sendero para acceder al corazón de los registros acásicos. Como ya he dicho en el prefacio, fueron mis maestros, profesores y amados los que me dieron la oración del sendero en septiembre de 2001 y lo compartí por primera vez con mi ayudante, Cristina, justo cuando las torres gemelas del World Trade Center se estaban derrumbando, el 11 de septiembre. En aquel momento hubo una apertura en el corazón colectivo de la humanidad, porque aquel fue el más terrible ataque de la historia sobre suelo norteamericano, y nuestra antigua sensación de invencibilidad saltó en pedazos, para ser reemplazada por una nueva sensación de vulnerabilidad. Actualmente, como líderes globales en el movimiento para el despertar espiritual interior, la psique norteamericana se encuentra en la vanguardia de la humanidad en esta materia. Una herida al líder siempre tiene un fuerte impacto en el grupo. La herida en el corazón de América se corresponde con la herida y la posterior apertura del corazón de toda la humanidad. Y esta oración en particular es un punto focal para la atención humana. Esta oración ancla y estabiliza esa apertura en el espacio del corazón y nos permite acceder a él de una forma más profunda. Fueron muchos los corazones de las personas que se abrieron aquel día al entrar en contacto unos con otros en todo el mundo, y creo que esta oración abrió también un sendero hasta el núcleo, hasta el corazón de los registros, que es la sede del amor incondicional dentro del cuerpo de sabiduría acásico. ¿Para qué utilizar una oración para acceder a los registros acásicos? Los registros se consideran una entidad espiritual, por cuanto se hallan dentro del reino del espíritu, y a este particular dominio de la conciencia se accede mejor y se alcanza a través de la acción espiritual de la oración. Como enfoque espiritual, la oración implica a todo nuestro ser, implica los procesos mentales de dirección y enfoque de nuestros pensamientos, implica el acto físico de pronunciar la oración e implica la respuesta emocional que sentimos con respecto a nuestro mensaje o petición. Todo esto se combina para crear una experiencia espiritual mediante la cual atravesamos el tiempo y el espacio y establecemos contacto consciente con el Espíritu Divino. Así, aun cuando no nos sintamos muy espirituales mientras rezamos, el acto en sí es un reconocimiento de la verdad espiritual, así como del deseo de vivir y actuar desde ese lugar en ese momento. Enseñando el proceso de la oración del sendero a cientos de alumnos durante los últimos años, he podido ver cómo estos se adentraban en una nueva dimensión de la conciencia, una dimensión superior, y esto no solo para sí mismos, sino para aquellas personas cuyos registros leían. Ha sido un proceso excitante y milagroso, cuyos efectos se están sintiendo en todo el planeta. Y ahora me siento ciertamente entusiasmada por poder ofrecerle a usted el proceso de la oración del sendero.